Amén. Entramos a la palabra del Señor. Estamos en esa serie de Marcos que hace esa pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es una pregunta de parte de Jesús a sus lectores por medio de la inspiración que Él le da a Marcos, el evangelista. Entonces vamos a estar en Marcos capítulo 9. Seguimos en esta serie y el título de esta mañana es Incredulidad de los unos y de los otros. Incredulidad de los unos y de los otros, hermanos. El día de hoy cantábamos un canto que va muy apropiado con el mensaje de esta mañana. Bueno, creo que no nomás este canto, pero este canto como que le dio al clavo en esta mañana y hablaba sobre creer en Dios. Y cantábamos todos juntos, decía: por ti todo lo puedo, todo es posible, la fuerza tú me das, nada es imposible. Había una estrofa que decía: creo en ti, Cristo, y había una repetición ahí: no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande Dios. Cantábamos todos juntos. Y los que no nos conocemos de ese canto lo estábamos leyendo de acá al frente y podíamos cantar al unísono cada estrofa de este canto. Pero la pregunta es, ¿en realidad creemos lo que estamos cantando? En realidad creemos que para Él nada es imposible, que todas las cosas son posibles. Y podemos decir que sí ahorita, que estamos todos en congregación alabando al Señor sin ningún peligro, no estamos a la intemperie, estamos cómodos. Algunos de ustedes son más privilegiados que otros porque tienen asientos acolchonados, otros no, pero al igual no estamos sentados en el piso ni parados. Pero en verdad creemos en Jesús en todo momento. Nuestra fe suele, hermanos, debilitarse en situaciones diferentes. Y hay situaciones que atravesamos en nuestras vidas por las cuales a veces nos sentimos débiles espiritualmente hablando. Y podemos profesarlo y no está mal, hermanos, que lo cantemos. Pero que al cantarlo esa sea una petición de nuestro corazón delante de Dios, pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame a creer en ti. Señor, cuando a veces mi fe se debilita, fortalece mi fe para que yo pueda creer en ti. La incredulidad de los unos y de los otros es el título de este mensaje en esta mañana. Vamos a ir a través de los versículos 14 al 29 y conforme vayamos en este pasaje vamos a irlo leyendo, pero vamos a ver los versículos 14 al 18, el bosquejo será, vamos a ver una discapacidad que el evangelista Marcos nos va a presentar. Luego vamos a ir a los versículos 19 al 22, cuando vamos a ver algo que se iba disipando, que se iba desapareciendo. Y finalmente vamos a ver el versículo 23 hasta el 29. Y vamos a ver el descuido de los discípulos en estos versículos. Hermanos, algunos tuvimos amigos en la escuela con los que podíamos confiar. Esa palabra de amigos es una palabra a veces sobreusada. Le decimos amigos fácilmente a muchas personas que solamente conocemos, que no son realmente amigos, que solamente son conocidos. Y usamos esa palabra, pero hay veces que hay personas que vienen en nuestra vida que consideramos amigos cercanos. Jesús tenía incluso de sus 12 discípulos a 3 que vimos en el último mensaje que subieron con Él al monte. Ese vino a ser como un círculo un poquito más íntimo que el resto de sus discípulos. En la escuela tuvimos amigos con los que podíamos confiar. Estos amigos nos hacían sentir confianza. Y no digo que ahorita no, pero voy a mencionar que en la escuela, porque quiero compartirles una historia personal. Estos amigos, hermanos, nos hacían sentir confianza, al punto que si alguien nos amenazaba, podíamos confiar en ellos, podíamos pedirle ayuda a esas personas, a esos amigos. Y ciertamente yo no tuve muchos amigos en la escuela, hermanos. Yo creo que en la high school, en la preparatoria, yo tuve un amigo
que yo podía decirle, y hoy en día le puedo decir, aunque ya perdimos la comunicación, pero él se llamaba Gustavo. Y este era un amigo que yo tenía. Había otras personas con las que me juntaba, pero este era mi amigo. Y él no se juntaba con muchas personas. Él tenía una novia en high school y yo no andaba con él. Él siempre andaba con su novia. Pero de vez en cuando platicábamos y yo era su amigo. Nos habíamos conocido por mucho tiempo. En una ocasión, hermanos, Gustavo tuvo una interacción con un hombre o un muchacho, un pandillero de la high school, que se juntaba, que andaba con un grupo grande de personas, y este pandillero le faltó respeto a su novia. Y él, viéndose en la necesidad, entre comillas, de defender el honor de su novia, se citó después de la escuela con Gustavo, porque ahí se iban a platicar. Usted sabe qué tipo de plática iban a hacer. Iban a haber golpes. Y este amigo, como no tenía amigos, siempre andaba con él, pero me tenía a mí como amigo, va conmigo y me dice que quería que yo fuera con él, porque el otro muchacho con el que él había tenido el altercado y con el que se iba a encontrar, pues acostumbraba a andar con grupos de personas, y dice, pues, sí, que no me agarren solos, sino que nos agarran a los dos. Hermanos, después de la escuela, ese día me dijo exactamente dónde era la escuela. Iba a la escuela high school, a San Pedro High School, aquí en la ciudad de San Pedro. Y me acuerdo que cuando yo iba camino, yo sabía que yo tenía que llegar allí, porque yo había dado mi palabra a un amigo mío. No sabía qué es lo que iba a suceder. No sabía si yo iba a llegar con un ojo moreteado a mi casa o si iba a pasar algo que después a lo mejor me hubiera arrepentido de haber llegado. Pero yo había comprometido mi palabra con mi amigo. Yo quería estar ahí para ayudarle. Aunque yo sé que si yo le hubiera pedido un consejo a mi pastor, él me hubiera aconsejado de manera diferente. Si yo le hubiera pedido un consejo a mis padres, ellos me hubieran dicho algo diferente. Pero yo tenía que ir ahí. Yo iba camino hacia ese lugar esperando yo cumplir la palabra que yo le había dado a mi amigo. Pues sucede, hermanos, que llegamos al lugar y por la gracia de Dios no llegó la otra persona. Pero llegamos al lugar. No siempre, hermanos, tendremos a alguien a nuestro lado. Hay veces cuando tenemos personas con las que podemos confiar, que a veces esas personas que nosotros pensábamos que podíamos confiar en esas personas no están al lado de nosotros. No siempre tendremos a alguien a nuestro lado. No fuimos, hermanos, creados tampoco para ser llaneros solitarios. El Señor nos creó para vivir en comunión los unos con los otros. Es por eso que el Señor nos manda a no dejar de congregarnos. Es por eso que venimos de manera corporativa a la iglesia a estar juntos, a alabar juntos, a estudiar la palabra juntos. Es por eso que les insistimos tanto. Al final del servicio, hermanos, hay café y pan. No está la intemperie, no tiene que sufrir el frío de la mañana. Hay un cuartito calientito con aire acondicionado cuando está haciendo calor o calentón cuando está haciendo frío para que vaya y comparta un tiempo con sus hermanos. No seamos llaneros solitarios, como se dice. Pero a veces hay momentos en nuestra historia que sentimos como que estamos solos, aunque Jesús está con nosotros. Hoy en día vamos a ver una historia, hermanos, de cómo unos de los discípulos de Jesucristo reaccionaron ante una situación cuando Jesucristo no estaba con ellos. Se recuerda la historia de la semana pasada que Jesús había subido al monte con 3 de sus discípulos. Eso quiere decir que los otros 9 se quedaron abajo, no subieron a la montaña alta que describe Marcos, no subieron con Jesús, sino que se quedaron abajo. Y cuando se quedaron sin la presencia de Jesús, tuvieron una dificultad, una situación dificultosa a las que se enfrentaron. Habían andado con Jesús para arriba y para abajo. En esos últimos meses que nos relata el libro de Marcos, podemos ver que era un momento cuando Jesús se apartaba frecuentemente con sus discípulos a enseñarles, a que aprendieran de Él. Pero en este momento se quedaron solos mientras que Jesús sube al monte y se transfigura, como nos
dimos cuenta en el pasaje de la semana pasada. Vamos al primer punto de este pasaje, hermanos. Versículos 14 al 18 nos dicen de esta manera, y léalo conmigo. Aquí vamos a ver una incredulidad que discapacita, una incredulidad que discapacita. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Este momento quisiera que usted se pusiera en los zapatos de este padre mientras que él explica a Jesucristo lo que estaba pasando con su hijo. Hermanos, Jesús y su círculo íntimo de discípulos bajaban de la montaña y se encontraron con una escena un tanto caótica, una escena vívida, avivada. Había dejado a los otros discípulos, y Marcos nos presenta esta escena a continuación, cuando una gran multitud rodeaba a los discípulos. Usted se imaginará, Jesús que sabe todas las cosas, pero los discípulos que andaban con él miraron esta escena, que estaban esos discípulos rodeados por esa multitud, y algunos escribas discutían con los discípulos. ¿Se recuerdan? Esos eran los escribas fariseos que discutían, eran maestros de la ley y siempre andaban buscando causar tropiezo para Jesús. Y como Jesús no estaba, pues el próximo el blanco fueron los discípulos, sus seguidores. La multitud, hermanos, se sorprendió, nos dice Marcos, a ver a Jesús en este mismo momento, en este estado de asombro. Corre para saludarlo. Recordemos, hermanos, que Jesús atraía a las multitudes. Jesús, cuando andaba por diferentes lugares, había multitudes grandes. ¿Por qué? Porque la gente andaba buscando a Jesús no por lo que Él era o por quién Él era, sino por lo que podía Jesús ofrecerle. Cuando sanaba a los enfermos, escuchaban las personas: ha sanado a los enfermos, ha resucitado a los muertos, es un hombre que puede hacer milagros grandes, y la gente corría hacia Él. Cuando multiplicaba los panes y los peces, la gente decía: esta persona puede suplir mi necesidad temporal, y corrían hacia Jesús. Se escuchaba que andaban en cierto lugar. Jesús se escondía a veces, que quería recluirse con sus discípulos, pero la gente lo miraba, se extendía la voz y la gente iba tras Jesús. Había multitudes, muchas personas que estaban rodeando a Jesús, como hoy en día en los domingos. Hay muchas personas que llegan a las iglesias. Hay iglesias grandes, grandísimas, donde llegan muchas personas. Pero la pregunta es: ¿cuántas de esas personas que están allí en esas iglesias? O mejor aún, ¿cuántas de las personas que estamos aquí en este lugar hemos venido por tener un tiempo con Jesús, juntamente en congregación? ¿O cuántos de nosotros solamente seguimos a Jesús por las cosas que Él puede ofrecernos? Jesús se da cuenta del motivo de la discusión, pero Él pregunta la razón. Los que eran parte de la discusión no dijeron nada cuando Él dice: ¿de qué discuten? Los escribas que discutían con los discípulos, y los discípulos se quedaron callados. Y Jesús recibe la respuesta de un hombre, un padre que estaba entre ellos, un padre que tenía un hijo endemoniado. Alza la voz. Marcos nos da a entender, hermanos, que este padre había traído a este hijo endemoniado, no a los discípulos, sino que se lo había traído a Jesús. Porque cuando Jesús pregunta ¿de qué discuten?,
Es este padre que dice, que él menciona, te lo he traído. Él había traído a su hijo, a Jesús, no a sus discípulos, pero al no haber encontrado a Jesús, pues sus discípulos quisieron tomar la parte. Hermanos, ¿cuál era la condición de este hijo? Marcos nos dice que tenía un espíritu mudo. Esto no es una enfermedad común y corriente de falta de habla, hermanos. El padre aclara que cuando el espíritu se apoderaba de su hijo, el espíritu sacudía a su hijo, convulsionaba a su hijo. Del cuerpo de su hijo salían espumarajos, crujía los dientes. Y dice Marcos que se iba consumiendo su hijo. Esto nos da a entender, hermanos, que este hijo, por este demonio que lo atormentaba, él iba perdiendo la vida poco a poco. El estado endemoniado de su hijo desgastaba al hijo. El cuerpo de este hijo se iba muriendo. Pongámonos en los zapatos de este padre, hermanos. Lucas nos da un poquito más detalles porque imagínense, tener un hijo entre varios que sufre de esta condición es difícil. Pero Lucas nos aclara que este hijo era único. Lucas 9:38 dice, y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Tener un hijo que sufre una situación entre muchos ya es difícil. Pero tener a un hijo solamente y que este hijo esté siendo atormentado ha de ser mucho más difícil, hermanos. Este hombre tenía una angustia y un dolor en su corazón. Él gritaba a Jesús suplicándole que le ayudara. Hermanos, se supone que el tener a un hijo en esta condición pues es algo difícil. Nosotros no podemos suponer nada más. No podemos entender exactamente ninguno de nosotros qué es lo que pasaba este padre. Había escuchado a este padre de Jesús y lleva a su hijo donde pensaba que estaba Jesús, pero al no encontrarlo, pues se encontró con sus discípulos. El no poder tampoco encontrar ayuda de los discípulos tuvo que haber sido difícil también. Qué desesperación, hermanos, mirar a un hijo. Que el demonio se apodera de este hijo, lo convulsiona, espumarajos salen de su boca y es sacudido, es hecho pedazos, hermanos. Eso es lo que el lenguaje original nos está comunicando. Este hijo, el demonio lo hacía pedazos y el padre no podía ayudarlo. Cuando uno no puede ayudar a un ser querido, a un hijo que uno tiene, o que uno carece de las herramientas para poderlo hacer, es algo difícil. Uno se siente sin poder, uno se siente debilitado completamente. Esa situación que pasaba este padre era un momento de desesperación, mirar a un hijo, el único hijo, ser sacudido así. Pero hermanos, ¿por qué no pudieron ayudarle a los discípulos? Jesús no estaba, pero los discípulos sí estaban. Y si vemos, hermanos, el mismo libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 13, nos dice que ya estos discípulos habían echado fuera demonios. Esta no era una situación nueva para los discípulos. Esta no era algo a lo que ellos no se habían enfrentado antes. Marcos 6:13 nos dice, y echaban fuera demonios. Muchos demonios, dice Marcos. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los discípulos ya habían experimentado el poder de Dios a través de sus vidas, ministrando a esos enfermos y echando fuera los demonios que habitaban dentro de estas personas endemoniadas. No era algo nuevo para ellos, porque es que no pudieron ayudarle a este padre. Hermanos, creo que Marcos pone esta historia en este pasaje específico porque era necesario que nosotros, los lectores de Marcos, entendamos que hay veces que aun cuando somos discípulos de Jesús, hay incredulidad en nuestros corazones. Somos más que cristianos, hermanos. Hoy en día esa palabra de cristiano se ha diluido tanto que cualquier persona se dice ser un cristiano.
Y en realidad no vemos en las Escrituras, en Antioquía se le llamó por primera vez a esos cristianos. Pero el Señor no invita a que seas cristiano. Él quiere que seas su discípulo. Aún siendo discípulos de Jesús, hay veces en las que nosotros experimentaremos incredulidad. Vendrá duda a nuestros corazones. La incredulidad, hermanos, es un tema prevalente en este pasaje. La incredulidad es algo que a Dios desagrada. Cuando nosotros pasamos por momentos de incredulidad, Dios no está contento con eso. Eso no es algo que agrada a Dios. Y se manifiesta, hermanos, de maneras diferentes. El mismo pecado es incredulidad. Cuando nosotros transgredimos o violamos la ley de Dios, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Qué es la desobediencia? Pecado. Cuando desobedecemos a Dios, no estamos creyendo que Él nos puede disciplinar y que Él disciplina a sus hijos. Que Él llama la atención a sus hijos. Eso es no creerle a Dios. No creerle a Dios es incredulidad. Incredulidad es pecado. Pero al que cree, hermanos, nos dice el pasaje, todas las cosas le son posibles. El segundo punto dice, una incredulidad que va desapareciendo. Veamos los versículos 19 al 24. Dice, Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho, dijo Jesús. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, le dice el padre. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A Jesucristo el Padre le pide ayuda no solamente para su Hijo, sino también para Él. Y Jesús le contesta en el versículo 23, ¿cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, léalo conmigo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame en este momento de incredulidad. Aparte de tener discípulos que batallaban con la incredulidad, Marcos nos muestra que esto era algo también con lo que el padre batallaba. El padre tuvo que tener algo de fe, algo de confianza que al traer a su hijo a Jesús, Jesús podía hacer algo. Pero aún habiendo traído a Jesús, él estaba pasando por un momento de incredulidad en este punto. La incredulidad de los discípulos, hermanos, produce ira en Jesús. Obviamente que la ira en el Señor Jesucristo no es el mismo tipo de ira como nosotros. Nosotros cuando nos enojamos, hay pecado involucrado en él. Pero cuando el Señor, que es perfecto, que es santo, se molesta, se aira, su ira es santa. Y parafraseando, Jesús dijo, pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar la falta de entendimiento, la falta de incredulidad? Y Jesús manda a traer al muchacho. Cuando el demonio ve a Jesús otra vez, el padre sufre por este hijo cuando mira que su hijo es sacudido violentamente y se revuelca echando espumarajos. Entonces le pregunta Jesús al padre, ¿cuánto tiempo tiene que estar así el hijo? ¿Usted cree que Jesús no sabía cuánto tiempo llevaba este hijo así? ¿Usted cree que Jesús perdió la conciencia o perdió el conocimiento en este momento? Él sabía cuánto tiempo llevaba este hijo sufriendo con este demonio dentro. Jesús quizás quiso que el padre sintiera que se interesaba por el padre. Quizás Jesús quiso que el
Padre diera testimonio delante de las personas de la multitud que ya estaban allí, otros que venían más, para que ellos pudieran entender lo que estaba pasando como testimonio de lo que iba a suceder. Su padre le dice que desde su niñez y el espíritu hasta ha tratado de matarlo, arrojándolo al fuego y al agua. Hermanos, qué angustia. Qué angustia cuando vemos a nuestros hijos sucumbirse bajo el poder de las tinieblas. Este hijo estaba endemoniado. Este hijo estaba controlado completamente por el enemigo, pero también nosotros podemos, no de la misma manera o con la misma dificultad, pero vemos también nuestros hijos a veces cuando toman decisiones que son incorrectas, que son guiados a veces o se dejan guiar por el pecado y toman decisiones. Qué difícil es a veces. Hemos tenido experiencias de testimonios que hemos escuchado de padres que sufren por sus hijos, que andan en las calles. Esos son demonios, hermanos, que los tienen apoderados. Quizás no se sacuden violentamente como el hijo de este pasaje, pero están controlados por el enemigo. Estas palabras del Padre, hermanos, muestran una falta de incredulidad cuando Él dijo, pero si puedes hacer algo, ayúdanos, ten misericordia. Hay algo de incredulidad, si puedes hacer algo. Aun cuando tenía fe, aún así su fe necesitaba la ayuda de Jesús. Pero la respuesta de Jesús para con el Padre no fue la misma que a los discípulos. ¿Se recuerda lo que le dijo a los discípulos? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo? La respuesta a este padre fue diferente. Este padre no había andado como los discípulos con él. Este padre no había escuchado todas las enseñanzas que los discípulos habían escuchado. En esencia, esos discípulos tenían que tener una fe aún más grande que el padre, pero tenían una fe discapacitada por su incredulidad, estos discípulos. Este padre recibe la contestación de Jesucristo de una manera diferente. Al que más se le da, hermanos, más se le demanda. Entonces, con el Padre, Jesús contesta, ¿cómo si puedes? Le dice Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Hermanos, Jesús le dice al Padre, si tú crees, básicamente, si tú tienes fe, todo es posible. Todo es posible para el que cree. A este padre, hermanos, Jesús le contesta infundiéndole ánimo. La reprensión fue para los discípulos. A este padre Él le infunde ánimo. Le infunde esas fuerzas que de parte de Jesús que movieron al Padre a exclamar, creo, ayúdame en mi incredulidad. El Padre reconoce que aún había incredulidad en Él, pero también reconoce a quién Él podía ir para solucionar esa falta de fe. Él confiesa a Jesús su pecado en este momento. Hermanos, si estás pasando por incredulidad en tu vida en este momento, Jesús es suficiente para infundirte con una fe más refinada. Es suficiente para aumentar tu fe. Solo está en que se lo pidas. Solo está en que clames a Él. ¿Qué situaciones estás pasando en tu vida en este momento? Dificultades, hermanos. Si no estás pasando por una dificultad, prepárate porque la pasarás. Pero posiblemente en este momento estés pasando por una dificultad en tu vida. Algo que no te imaginabas. Algo que nunca pensaste cruzar. Pero aún a través de esas situaciones difíciles, el Señor sigue estando contigo. El Señor sigue estando allí.
Y a veces el Señor simplemente orquesta estas situaciones en nuestras vidas para que nosotros aprendamos de quién dependemos. Para que recordemos. Un tiempo pasado pasamos por una dificultad, pero vienen otras dificultades para que constantemente pensemos en el Señor. Hermanos, cuando pasan las dificultades en nuestras vidas son los momentos cuando más cerquitas andamos del Señor. Cuando todo está bien, cuando todo es color de rosa, cuando los caminos son acolchonados y nos caemos en colchones de dinero con finanzas que tenemos dentro del banco, en colchones de amigos o de compadres que nos pueden ayudar a solucionar las situaciones difíciles, todo va bien. Pero cuando falta el dinero, cuando falta lo más esencial en la vida, cuando falta la salud, es con el propósito de que nosotros nos recordemos de quién dependemos. Nosotros como cristianos no pasamos casualidades, hermanos. En nuestras vidas no hay casualidades. Si creemos que Dios es un Dios que está en completo control de nuestras vidas, y no solamente de nuestras vidas, sino del mundo entero, del universo, podemos confiar en Él. No tenemos un Dios pequeño, hermanos, tenemos un Dios grande. Grande, pero cuando a veces la incredulidad viene sobre nuestros corazones, estamos diciendo, Señor, parece que no eres tan grande como yo pensaba. Obviamente, hermanos, usted, si yo le pregunto, ¿crees que Dios es grande? Usted diría, sí, claro que creo que es grande. ¿Crees que Dios creó y es tan grande que hasta creó el universo entero, las estrellas, el sol, todo lo que existe? Usted diría, claro que creo. Y a veces, hermanos, cuando Él creó esas cosas tan inmensas, tan increíbles, que asombran hasta los científicos que han visto mucho más de lo que hemos visto nosotros, a veces pasamos por algo más pequeño y dudamos de Él. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Vamos a los versículos 25 y 29 con el último punto, hermanos. Una incredulidad por causa del descuido. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo también. Marcos ahora nos dice que las palabras de Jesús dijo espíritu mudo y sordo, era sordo también. Yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. De repente, hermanos, Jesús nota que la gente se estaba aglomerando más y más. Venía arrasando como una ola que arrasaba, así como cuando ve usted las olas en el mar que vienen fuertes. Más gente venía. Otra vez venían, ¿por qué razón? Muchos de ellos venían por las razones equivocadas. Seguían aumentándose en número porque la gente seguía diciendo, ya apareció, había desaparecido. Incluso estaban los discípulos solos, pero ya apareció el maestro, ya apareció Jesús, el rabino ya apareció. Y la gente venía, se aglomeraba. Antes de que el Padre tuviera que seguir en su tristeza, antes que el Padre tuviese que experimentar esa vergüenza ante un número aún más grande de personas, Jesús decide actuar. Y podemos entender, hermanos, que este Padre tenía la fe necesaria ya en este momento porque Jesús actuó. No era perfecta su fe todavía, seguramente, pero iba en la dirección correcta, iba aumentando. Así debe de ser nuestra fe en Jesús, hermanos. Debe de aumentar.
La santificación que experimentamos en nuestras vidas no solamente elimina el pecado, sino que aumenta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en Jesús. Vamos en el modo o en la dirección incorrecta, descendiendo en nuestra fe en el Señor, en nuestra confianza en Él. Jesús ordena al Espíritu salir y ya no más molestar al muchacho. Entonces, cuando Jesucristo hace eso, otra vez el demonio sacude a este hijo, pero esta sería la última vez que este padre iba a pasar por este sufrimiento de ver a un hijo que el demonio lo hacía a pedazos. Va a ser la única vez ver cómo este demonio tomaba control sobre su cuerpo, el cuerpo de su hijo. El demonio sale, hermanos, y el muchacho queda tirado, tendido, como si estuviera muerto, pero Jesús, dice la Escritura, lo toma de la mano y lo levanta. Algo muy interesante que nos dice el evangelista Lucas. Nos llama la atención Lucas 9:42 cuando dice: cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y dice, y se lo devolvió a su padre. Su padre tenía control de este joven hasta cierto punto. Su padre no podía controlar que su padre no podía controlar que este hijo no tuviese convulsiones en los momentos que los tenía, pero cuidaba de él. Él fue el que trajo a su hijo a donde él pensaba que estaba Jesús. Este padre tenía un cierto control sobre su hijo, pero su hijo se estaba escurriendo de sus manos. Estaba perdiendo a su hijo. Poco a poco este demonio lo estaba desvaneciendo a su hijo, lo estaba haciendo pedazos. Pero Jesús se lo devolvió sano a su padre. ¿Se imagina la felicidad de este padre, hermanos? Esa no era una vida que su padre imaginó para su hijo. Una vida endemoniada no era lo que el padre quería para su hijo. Pero el rey que da vida le devuelve su hijo a su padre. Hermanos, cuando Jesús regresa a casa con sus discípulos, nos dice que ellos tenían una pregunta para él. Y esto es el punto mayor de aplicación para nosotros, hermanos, en esta mañana. Vamos aterrizando lo que estamos leyendo. Si habían podido echar fuera demonios antes, seguramente estaban pensando los discípulos, lo hemos hecho antes. ¿Por qué en esta ocasión no pudimos echar a este demonio fuera? Le preguntan en privado a Jesús. Y Jesús les responde con sinceridad. Y les da una respuesta fácil. Esta clase con nada puede salir sino con oración. Con oración. O sea, este tipo de cosas no pueden suceder sin estar viviendo una vida de oración. Es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Hermanos, los discípulos posiblemente habían empezado a confiar, a apoyarse en sus triunfos pasados. Nosotros hemos echado fuera demonios. Hemos sanado enfermos. Habían hecho eso, ya lo leímos en las Escrituras, en Marcos 6. Y ellos posiblemente habían empezado a confiarse, a apoyarse en esos triunfos pasados. Comenzaron a pensar que el poder con el que podían hacer las cosas salía de ellos y no de Dios. El maestro, hermanos, les enseñaba la importancia de la oración. Él les instruía a orar, pero también les enseñaba cómo orar. Les modelaba una vida de oración.
Es una lección, hermanos, que los discípulos aún no habían aprendido. Y lamentablemente, es una lección que el día de hoy muchos cristianos, muchos discípulos de Jesús aún no han comprendido. Una vida sin oración es una vida debilitada. Una vida sin oración es una vida con muchos riesgos. Es un camino peligroso. Es un camino donde la incredulidad va a acecharnos. En los momentos de mayor dificultad en mi vida han sido los momentos en los que más cercano he estado de Dios, en la que más cercano he estado de Él, buscando su rostro, orando más constantemente. A veces pedimos un avivamiento para la iglesia. Y muchas personas piensan que un avivamiento es esos momentos cuando todos están alegres y alaban al Señor y gritan y corren para un lado y para otro. Y le pedimos al Señor, Señor, trae un avivamiento a tu iglesia. Y posiblemente lo que la iglesia el día de hoy necesita es dificultad. Si nos podemos ver, hermanos, la historia de la iglesia, en ningún momento la iglesia ha estado arriba o ha surgido o ha llegado a una cúspide cuando ha estado todo en calma, cuando ha estado todo bien, cuando todo está en paz. Lamentablemente, hay veces que el discípulo de Jesucristo necesita experiencia difícil para seguir al Señor más de cerca. Los discípulos no habían entendido esto aún. Ellos estaban pensando en lo que habían hecho en el pasado. Pero Jesús les dice, esta clase no sale si no es con oración. Es necesario, hermanos, una vida de oración continua en nuestras vidas. La vida de oración nos hace entender que estamos dependiendo de Dios. La vida de oración nos hace entender que tenemos un Dios que es grande. Grande. Es una lección, hermanos, que debemos de aprender el día de hoy. No pensemos que podemos vivir victoriosos en el poder que sale de nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia fuerza mental. Porque entonces estamos dependiendo de nosotros y no estamos dependiendo de Dios. Y eso es pecado. No podemos poner nuestras propias personas antes que Dios. La vida de oración es tan necesaria, hermanos, porque la oración nos recuerda en quién dependemos. Crea una dependencia más y más grande cada vez en Dios. Jesús no nos deja, hermanos. Él ha prometido y sus promesas son fieles. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. Él no nos deja. No nos deja. Pero el cristiano, el discípulo que no ora, descuida su relación con Jesús y empieza a querer incursionar por caminos que a Dios no le complacen, que no le agradan. Algunos se descuidan, hermanos, y comienzan a pensar en cosas que no les corresponde. Empiezan a decir cosas que no deben estar diciendo, criticar a otras personas que no deben de estar criticando. No vayas con una persona a decirle, hermano, quiero decirte eso solamente, pero solamente para que ores. Cuando en realidad debes de examinar tu corazón. ¿Por qué es que haces esas cosas? ¿Por qué es que dices esas cosas? Y muchas veces te darás cuenta que a veces hablamos, y me incluyo, porque hay pecado en nuestros corazones.
Porque no es verdad que queremos compartir algo para que ore una persona, sino para divulgar algo. Una vida de oración es necesaria, hermanos, para cada discípulo de Jesucristo. No caminar en una oración constante es no obedecer a Dios. No obedecer a Dios es incredulidad. Sin Él nada podemos hacer. Las Escrituras nos dicen, oremos sin cesar. Que nuestros pensamientos siempre estén dirigidos. Que, hermanos, recordemos que nosotros estamos viviendo aquí en esa tierra por unos cuantos años nada más. Pero todo lo que hagamos en esta tierra tiene repercusiones eternas. Todo. Toda palabra que decimos, todo pensamiento que pasa por nuestras mentes, todo sentimiento que pasa por nuestros corazones, debemos de llevarlos cautivos en oración al Señor. Debemos pasar tiempos con el Señor, hermanos. No solamente tiempos detrás de un volante, está bien, escuchando un mensaje, comunicándonos con el Señor, cantando alabanzas al Señor, viniendo a la congregación. Debemos de pasar tiempo a solas con el Señor también, sin distracciones. Que te metas a tu recámara privada, a tu cuarto, a tu closet, a tu alacena, el lugar donde tú puedas estar solo, sin distracciones, y luchar por tu comunión con Dios. Porque el enemigo no quiere que tú hagas eso. Hermanos, el enemigo va a querer distracción tras distracción en tu vida. Esa es la meta del enemigo, que tú no tengas una comunión con el Señor. Pero debemos de esforzarnos. No me recuerdo qué reformador decía, hoy tengo tantas cosas que hacer, que comenzaré con 5 horas de oración. Nosotros tenemos nuestras prioridades al revés muchas veces. Y no hemos organizado nuestro mundo interior. Tenemos un mundo interior, un corazón interior, completamente en caos. Guardamos una cierta apariencia delante de los demás. Porque es importante guardar la apariencia. Pensamos, pero las prioridades las tenemos boca abajo. Es necesario, hermanos, que primero organicemos nuestro mundo interior. Y ese mundo interior, en comunión con el Señor, en oración con Dios, va a arreglar lo demás. Es el pastor Miguel Núñez el que muchas veces en diferentes predicaciones él ha usado este ejemplo. Él dice que en una ocasión llegó un padre del trabajo cansado. Y esperándolo en casa tenía a su hija, llena de acción, llena de energía, que estaba esperando a su papá que llegara para jugar con él, pero él llegó cansado. Y él dice, ¿ahora qué voy a hacer? Y de repente mira un periódico con un mapa del mundo. Él agarra ese periódico, esa hoja, y la corta en muchos pedazos. Y le dice a su hija, hija, en un rato estoy contigo. Por lo pronto, toma estos pedazos y organiza este mapa de nuevo. Él dijo, mi hija pequeñita, se va a tardar mucho tiempo, me va a dar tiempo de descansar. Voy a poder tomar un tiempo de relajamiento después de haber venido del trabajo. Pero para su sorpresa, su hija se va y a los pocos minutos regresa con el mapa ya. El mapa del mundo organizado. Y su padre se sorprende y le pregunta, ¿por qué es que pudiste hacer tan pronto, tan rápido? No era una niña de high school que ya tenía un conocimiento era una niña pequeñita. Le dijo a su padre, mira papá, detrás de esta hoja que tú me dices,
había una imagen de un hombre. Y cuando tú armas al hombre, del otro lado del mundo queda organizado. Y el pastor Núñez dice, hoy en día muchos cristianos caminan con un mundo interior desorganizado. Y es por eso, hermanos, que en las iglesias hay lo que parece, lo que es las cosas que surgen, porque cargamos un mundo desorganizado dentro de nosotros. Y ese mundo organizado solamente se va a organizar bajo la autoridad del Señor, estudiando su palabra y caminando una vida de oración. ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos que Jesús mismo, siendo Dios, Él se apartaba a orar? Sigamos su ejemplo. Si somos discípulos del Señor Jesús, que hoy en día sea ya lo último, hermanos. Que a partir de hoy comiences una vida de oración. Créele a Dios. No vivas una vida de incredulidad más. Estar satisfechos con una vida de oración mediocre es incredulidad, hermanos. Para el que cree, todo le es posible porque tenemos un Dios que es grande, que es poderoso. Cerremos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro, hermanos. Necesitamos caminar en fe porque sin fe no podemos agradar a Dios, dice las Escrituras, hermanos. Necesitamos depender en oración como dependemos del aire mismo. No dependamos de los triunfos, las victorias del pasado, ya no. Cuando pase por situaciones difíciles, el único que estará allí no van a ser tus recuerdos del pasado. No van a ser las victorias de antes las que te ayudarán, las que te sostendrán. Es Jesús. Y necesitamos, hermanos, caminar de la mano con Jesús. De la mano con Jesús. Depender de Él. Ir a Él. Amigo que estás aquí o posiblemente nos escucha en línea. Había mucha gente que seguía a Jesús, pero lo seguía por las razones equivocadas. Jesús no es ese superhéroe que te va a llenar tus bolsillos de dinero, ni te va a llenar tu estómago de comida. Jesús vino a este mundo a morir en una cruz. ¿Por qué? Él era santo, Él era perfecto, Él no le debía a nadie nada, nunca pecó. Pero murió como el peor de los pecadores, en una cruz. Y Él muere en una cruz por amor. Una cruz, un sacrificio que satisfizo la demanda de justicia de un Padre, de Dios que es santo, perfecto y justo. Y si tú no pones, si no depositas tu fe en Jesús, si tú sigues viviendo una vida de incredulidad, de no creer en Jesús, tu fin es un fin de desastre. Es un fin de separación de Dios en el infierno. Porque Jesucristo fue muy claro. Es solamente a través de mí que puedes llegar. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, lo dijo Jesús. Deja el camino de incredulidad, amigo,
y ven a Jesús. Rinde tu vida a Jesús. Querido hermano, discípulo de Jesús, deja de caminar tras esos caminos tenebrosos de autosuficiencia. Entrega tu vida al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú, quien has hablado en nuestras vidas, que por tus fuerzas, por tu ayuda, podamos, Señor, eliminar todo rastro de incredulidad en nuestras vidas. Comenzar a depender en ti, Señor, a través de la oración. Comenzar a caminar más cerca de ti. Perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, como el Padre decía, ayúdanos en nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos confiando que tú eres suficiente, Señor. Que en ti todo es posible para el que cree. El que cree en ti. No en sí mismo, sino en ti. Te damos gracias, Señor. Te damos la honra, Padre. La gloria. Así es que una vez más pedimos, Señor, danos lo que no tenemos para hacer lo que no podemos. Haz esto, Señor, para el bien de tu novia que es la iglesia y gloria para la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.